Bienvenidos a este video donde vamos a hacer una introducción a los sistemas de ecuaciones de 2x2 y 3x3. Pero entonces yo quiero que antes de que empecemos a aplicar las técnicas, la regla de Cramer, las técnicas de sustitución, igualación, entendamos qué es lo que estamos haciendo. O sea, no es hallar el valor de X y Y, porque eso una calculadora o cualquier software de matemáticas lo haya, sino comprender gráficamente qué es lo que ocurre. Entonces, en matemáticas es muy importante trabajar con los modelos. Recordemos en el elemento de competencia número 2, donde trabajamos con los modelos factorizables. Modelo, ¿qué es una casa modelo? Una casa que se supone que yo voy a mirar y si a mí me gusta, pues entonces voy a comprar y la casa que yo compre debe ser exactamente igual a la casa modelo. Entonces, miremos que primero que todo el modelo de la ecuación, de los sistemas de ecuaciones de dos variables, ¿cierto? Entonces el modelo está dado por A1x más BY, B1y igual a C1. Lo escribí mal, bueno. Luego, el otro sistema, la otra ecuación, perdón, A2x más B2y igual a C2, donde A1, A2, B1, B2, C1 y C2 pertenecen a los números reales. O sea que estos valores de A1 a 2 pueden ser cualquier número, ya sea fraccionario, racional, irracional, etcétera, ¿cierto? Lo más importante aquí es que pertenecen a los números reales. Este fue el tema pues, que vimos en el primer elemento de competencia. Miremos, por ejemplo, un sistema de acuerdo a este modelo, ¿cierto? Que son dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2, con dos variables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a escribir acá A1x, entonces, por ejemplo, parecidos al modelo, podría ser 5x, ¿cierto? A1 vale 5, más 3y igual a 7, por ejemplo. Otro menos 2x más 5 octavos de y es igual a menos 1, ¿cierto? Acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? La ecuación número 1 y la ecuación número 2. Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Bueno, vamos a emplear varias técnicas para resolver este sistema de ecuaciones. Listo, hallamos el valor de x y de y y esos valores qué. Entonces, para comprender mucho mejor, entonces, ¿qué ocurre con este sistema? Cada una de estas ecuaciones es una línea recta. Entonces, con estas líneas rectas, vamos aquí a dibujar el plano cartesiano, ¿cierto? Pueden ocurrir dos cosas, o sea, que esta ecuación, al representarla gráficamente, que también la vamos a aprender a hacer con el programa de GeoGebra, yo represento, por ejemplo, esta ecuación, puede ocurrir esto, ¿cierto? Que sea una recta más o menos como esta. Es completamente falso la representación gráfica porque no es así, o sea, eso tenemos que verificarlo. Y supongamos que esta otra ecuación, vamos a cambiar acá el color, esta otra ecuación sea algo como esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es que esta recta y esta otra recta se están cortando en un único punto. Vamos a cambiarle aquí el color. Se están cortando en el único punto X y Y. O sea, entonces cuando hallamos los valores de X y Y, es porque nos está diciendo, estas dos rectas se cortan en ese punto X y Y, o sea, un par ordenado X, Y, ¿cierto?
Para eso aquí tenemos el plano cartesiano X y Y. Muy bien. También puede ocurrir otra cosa, que por ejemplo el gráfico de esta recta me dé algo como esto. Así, ¿cierto? Y la otra recta sea algo como esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Estas dos rectas no se están encontrando en ningún punto. Por lo tanto, este sistema no tiene solución. No tiene solución, ¿cierto? Porque no se cortan en ningún punto. En el anterior, no tiene solución. En este primer ejercicio que pasó, tiene una única solución. No tiene solución, o también puede ocurrir esto. Venga, cambiemos acá el color para que no sea igual. Que estas rectas sean coincidentes, ¿cierto? O sea, una está sobre la otra. ¿Qué significa esto? Que tiene infinitas soluciones en la explicación de las ecuaciones. Recordemos cuando una ecuación no tenía solución, o sea, cuando nos da un absurdo, una contradicción, ¿cierto? Que 5 era igual a 7, por ejemplo, que es una contradicción. Pero también hubo un caso donde habían infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede reemplazar el valor de x en esa ecuación lineal por el valor, por el x la puede reemplazar por el valor que quiera y no hay ningún problema porque todos le van a servir. Lo mismo ocurre con este sistema de ecuaciones cuando el sistema de las dos ecuaciones, una recta coincide con la otra. Entonces gráficamente quiere decir que tiene infinitas soluciones. Cualquier valor para x y para y nos va a servir para solucionar estos sistemas. Entonces ya miremos pues los tres casos importantes. Entonces cuando vamos a hallar x y y, que estoy hallando el punto donde se cortan, si no se cortan o se cortan en todos los puntos. Eso es todo. Bueno, también hay otra parte muy importante que yo quiero que sepan, es la de los sistemas de 3×3. ¿Qué es lo que ocurre con un sistema de tres ecuaciones con tres variables? Significa que ya es la representación, ya no es en un plano cartesiano. Observemos que acá tenemos las dos variables. ¿Cuáles son? X y Y, ¿sí o no? O sea que esto perfectamente se puede representar en el plano cartesiano, mientras que los sistemas de 3×3 sería A1 X más B1 Y más C1 Z, mire que aquí agregamos otra variable igual a la constante de 1. Luego, la siguiente ecuación, ¿cuál sería? A2X, ¿cierto? Más B2Y más C2Z igual a D2, ¿cierto? Recordemos pues que estos valores de A1, A2 son números que pertenecen a los números reales. Y, o sea, si hay tres variables, deben haber tres ecuaciones. O sea, yo no puedo resolver una ecuación de tres variables perdón que aquí es de tres variables con una sola ecuación, a no ser que me digan que la resuelva con base a determinada variable, ¿cierto? C3, Z, bueno, esto aquí me quedó más o menos mal escrito, pero acá lo importante es comprender gráficamente qué es lo que ocurre, ¿cierto? Entonces acá tenemos un sistema de 3×3, una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, ¿cierto? Entonces un sistema de 3×3 ya no lo podemos resolver en el plano cartesiano como lo hicimos con los sistemas de 2×2. Acá ya necesitamos un plano diferente, ¿cierto? Un plano tridimensional de X, Y, Z. Entonces lo voy a agregar acá con el fin de que esperamos unos segundos que cargue, ¿cierto? Entonces vamos a ampliar este plano, ¿cierto? Mire, entonces acá tenemos este sistema de tres ecuaciones, lo debemos representar en un eje de tres dimensiones, ¿cierto? X, Y y Z. Entonces luego se ubica el punto en el espacio, ¿cierto? Aquí hablábamos de plano y aquí hablamos de un espacio X, Y, Z, ¿cierto?
la ubicación de una ecuación lineal de 3×3 y acá el sistema de 3×3, este es uno de los casos que tiene solución única, ¿cierto? Yo amplío aquí un poquitico, entonces esto es un plano, este es otro plano y este es otro plano. Entonces, cuando vamos a solucionar estos tres sistemas de tres ecuaciones, ¿qué es lo que estamos averiguando? Si esos dos planos se cortan en un único punto, o sea, una tripleta X, Y, Z, ¿cierto? Aquí se llamaba dupleta, aquí se llama tripleta. Si son cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, entonces sería una cuadrupleta, etcétera. Eso ya corresponde pues a cursos de álgebra lineal, pero acá lo más importante es como comprender esto. Entonces una tripleta, puede ser que estos tres planos no se corten en ningún punto, ¿cierto? Entonces no vamos a hallar valores de X, Y, Z. O puede también ocurrir que se corten 2 a 2, ¿cierto? Que se corten dos, pero el otro quede paralelo, etcétera. Bueno, acá luego pues de comprender esto, ahora sí vamos a ver las técnicas de solución, o sea, vamos a aplicar la técnica de sustitución, igualación, la regla de Kramer, etcétera. Eso sí es muy sencillo pues, y también vamos a aprender a graficar esto en un software de matemáticas que ya lo hemos visto varias veces, que se llama GeoGebra. Muchas gracias. Cualquier duda pues la podemos publicar en el foro.